Tecunumán, Guatemala, con el padre Ademar Barili, de la Red de Casas de Migrantes Scalabrini. Muchas gracias por aceptar esta entrevista para la revista Público y Privado, padre. Muchas gracias. Un gusto a ver que podamos compartir todo este tiempo en esta frontera. Yo creo que hay algo que se puede. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en Guatemala, padre? Faltan 10 días para que sean 19 años. ¿Y cómo le ha ido hasta el momento? Bueno, yo creo que es un proceso muy largo que se ha llevado y creo que un tiempo suficiente también para haber hecho un diagnóstico y de ver realmente lo que ha sido todo el fenómeno migratorio, que se ha ido complicando muchísimo y el hecho de haber estado en el norte antes también, viniendo en este tiempo que fue cuando apenas empezaron a construir los muros del norte de Estados Unidos y México. Yo creo que ha servido muchísimo para ver realmente la situación que viven los migrantes. Aquí ya pasaron más de 134,000 solo en esta casa. Así que prácticamente Tecunumán, a pesar de que después de la tormenta del Están se han abierto todas las fronteras de Guatemala con México, no ha dejado de ser aquí prácticamente el termómetro y la medida de la migración por varias situaciones. Y una de las cuales yo creo que todavía lo que le da un poco más de seguridad el hecho de que al cruzar está Tapachula, una ciudad muy grande. Entonces a nosotros nos ha servido mucho de conocer y aprender muchas cosas sobre el movimiento humano por esta región. Padre, ¿cómo es la vida del migrante? Sí, yo creo que pues serían muchas historias, pero el tiempo que se ha vivido aquí, que hemos compartido también con los migrantes, lamentablemente hemos ido viendo un retroceso muy grande, una vulnerabilidad muy grande para los migrantes, para la gente, a pesar de toda la guerra que se ha hecho, a pesar de la preocupación en el caso de México, de Centroamérica, por los migrantes con las políticas migratorias de Estados Unidos, que lamentablemente yo creo que mucho no va a cambiar en eso. La prueba está en lo que se está invirtiendo en los muros, en la seguridad fronteriza del norte. Pero son historias tristes que para nosotros, viendo aquí que cada deportado tiene que ser reemplazado, una historia de dolor. Algunos años pasados hemos ido viendo una situación muy triste que empezó a existir aquí en esta frontera, que al comienzo las violaciones a los migrantes se daban más en México, en el camino hacia el norte. Mientras tanto las violaciones eran como un lago de sangre que se venía desparramando hacia Centroamérica, y ahora estamos viendo toda esta persecución, los secuestros de migrantes, extorsiones, que se ha desparramado ahora hasta Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, cualquier país ya estamos viviendo esto. Creo que en todo este tiempo y en esto yo creo que se puede tener una idea de lo que significa para la gente que no tiene condiciones de vida. Entonces yo creo que tenemos que pensar un poco o mucho en lo que existe en Centroamérica, porque creo que en México es difícil tener una idea que a pesar de la pobreza no llega a los niveles que se vive en Centroamérica, los niveles que se viven aquí en Guatemala. Estuvimos reunidos en Salvador la semana pasada, hemos visto realmente una pobreza increíble, una violencia, una persecución de la gente, abusos, algo que se ha abierto y que se ha permitido de cierta forma, porque yo creo que a pesar de que se ha trabajado mucho en la seguridad ciudadana, una obligación del Estado de dar esta seguridad a la gente, y que esta gente nosotros incluimos los migrantes porque son gentes que aportan para el desarrollo, para el bienestar de cualquier gobierno, de cualquier país, de cualquier estado. Lamentablemente digo, no se ha hecho esto. Al contrario, hemos visto involucrar a autoridades en secuestros, en extorsiones. He tenido testimonios de personas que han llevado migrantes en donde realmente hacen ver que están involucrados instituciones de gobierno también, instituciones privadas, en donde también
la mayor seguridad sería la seguridad privada, que esto tiene siempre un costo muy alto y que los migrantes nunca van a poder pagar esto. El tener la migración indocumentada y legal favorece a un Estado capitalista, porque se deja de pagar los derechos laborales, se toma a la gente como esclavitud, como que la gente siente. ¿Cuántos migrantes llegan aquí y dicen, es que yo no tengo derecho a reclamar, no tengo derecho a hablar? Y esto demuestra toda una situación que viven los indocumentados. Entonces ahí, quién sabe, la respuesta sería esta: tener una migración legal no favorece a un país capitalista que quiere sacar el máximo provecho de ganancias encima de seres humanos. El hecho de que haya tantos indocumentados en Estados Unidos, la pregunta es, ¿voy a decir que los Estados Unidos de Norteamérica no saben dónde están los indocumentados? Sí, lo saben muy bien, perfectamente. Padre, a pesar de la situación tan compleja que viven los migrantes centroamericanos y que parece que cada vez es peor, las formas son peores, las nuevas como formas de crimen también de las que son objetos, y la gente sigue migrando más, o sea, incrementa año con año el número de migrantes que salen de Centroamérica. ¿Por qué razón será esto? ¿Por qué la gente migra? ¿Estará también en la cultura del centroamericano salir de su país? No, realmente no es esto. Yo creo que viendo la situación que se vive en Centroamérica, hay que conocer un poco para saber el por qué emigran. Son familias grandes, son familias en donde, en un periodo de sequía de 6 meses, en donde no llueve, donde no tienen condiciones de trabajar con sistemas de riego, en cooperativas, con apoyos de los gobiernos. Bastaría pensar que si la inversión que hace Estados Unidos en la construcción de los muros que han separado México de Estados Unidos, separó a Estados Unidos de toda América, vaya, porque es un muro de vergüenza. Si se hubiera invertido en sistemas productivos, y yo estoy seguro que muchísima gente no viajaría, no iría. También esto que se está provocando, se está fomentando la violencia, está generando más, está provocando con que las redes de delincuentes, de grupos que extorsionan migrantes, se ha ampliado para Centroamérica. Por eso siempre digo, malditas fronteras cuando se cierran, porque el migrante tiene necesidad y va a invertir para poder ir, y esta inversión le va a costar muy cara a los migrantes, a las familias de los migrantes. Si sencillamente se eliminaran las fronteras, se permitiera que tomara un vuelo que vaya a Estados Unidos a trabajar, que trabaje la temporada que puede trabajar, 4 meses, 5 meses, el migrante iría, regresaría, aportaría para su familia, mejoraría el sistema, sin crear delincuentes, sin crear grupos organizados de la delincuencia común, que después también esto favorece, incrementa más el narcotráfico, tráfico humano, la trata de personas, esclavitud humana y un montón de cosas, una serie de cuestiones que vienen siempre a dañar a la sociedad. Yo creo que esto también provoca con que este tejido se rompa. El hecho de que el que va a Estados Unidos ya consigue otra pareja, ya sea hombre, ya sea mujer, después ya no llegan las remesas, y esto también va fomentando la violencia, la violencia local aquí en la región. No es local, ya es regional, porque ya tienen conectes inclusive con México, hasta con Estados Unidos. El hecho de que en el caso de la mamá que se queda con varios hijos, al no tener dinero para poner los hijos en la escuela, para sobrevivir la familia, se obliga a hacer con que los niños se pongan en las calles a vender, menores. Entonces el trabajo de menores, trabajo infantil, y la mamá a veces por necesidad tiene que trabajar, los hijos se quedan solos y no se quedan en la casa, se quedan en la calle, y en la calle es donde se crea delincuencia común, organizada, grupos pequeños, grandes. Entonces también esto está provocando un rompimiento del tejido social
que no es tan fácil para corregir todo eso. Ya después que un delincuente ya tiene profesión, va a terminar de profesionalizarse en las cárceles. Bueno, un hecho de que vaya a Estados Unidos es porque 80% de la región tiene familiares en Estados Unidos. Entonces no deja de ser el foco que más llama la atención. Buscan redes de apoyo. Tienen apoyo porque sabe que llega y tiene un familiar que los recibe, que no tienen que estar pagando renta de una casa, y se juntan con muchos otros de cómo viven en grupos muy grandes. Pero llegando a México, cuando se dan cuenta que se habla español y que también se gana mucho mejor que Centroamérica, muchos ya se quedan en México también. Lo que estamos viendo es que el migrante se acopla al trabajo, en donde mucha gente confunde de lo que son los vagos, los delincuentes, la gente que se aprovecha. Trabajé con los braceros en Valle Imperial, California, pues estuve 4 años. Y uno ve que trabajan los migrantes, también sabe hacer las cosas perfectas, trabajar 24 horas del día, trabaja como cualquiera y mucho más muchas veces. Por la misma necesidad, no para de trabajar. Son gentes que aportan muchísimo para un Estado, pero no se le da el lugar que merece, la dignidad como persona, como ser humano. Ahora podría decir que desde Centroamérica ya hay conexiones, no todos. El migrante que está más instruido, que conoce más, muchas veces se atreve a venir hasta la frontera, pero ya tienen conexiones con personas desde cualquier lugar, desde cualquier pueblo de Centroamérica. Guatemala, Honduras, Salvador. Esto ya hay conexiones. Pero sabemos que hay conexiones que vienen con la gente de aquí. Si van a la orilla de arriba se van a dar cuenta que hay gente que no son migrantes, son gentes ya prácticamente que viven ahí, entre comillas, se esconden. Es el lugar ideal, el paso ideal para la contratación y para la conexión con otros grupos, y tienen muy buena información. Hoy día con los celulares, con los medios de comunicación, es muy fácil estar al día y la conexión muy rápida y muy sigilosa. Entonces hasta tienen técnicas modernas, nuevas, a veces mucho mejores que los mismos gobiernos, porque a veces somos mal atendidos en instituciones de gobiernos, Claro. con mal humor, con malas palabras y con tantas cosas, y hay grupos que compiten con todo eso. Atención a la víctima. Y es cuestión para ellos es cuestión de competir es dinero. Yo creo que en México, es cierto, no podemos culpar a todos los mexicanos, pero el mismo sistema que se ha implantado, yo me atrevo a decir que la misma discriminación que tienen Estados Unidos hacia México, México lo tiene hacia Centroamérica, Sudamérica. Se aprovecha mucho del migrante. Y hay grupos organizados, podemos ver por todo lo que ha habido, por todos los hechos, la muerte de Tamaulipas todavía. Hemos acompañado grupos de secuestrados de 100 personas secuestradas a través de familiares desde aquí. En el caso aquí, Monterrey, el norte, pues la región esta de fronteriza del norte. Hemos atendido gente que lograron escapar de secuestros masivos por toda la ruta del migrante. Esto ha provocado una división, un racismo muy grande hacia México. Lamentablemente, digo, porque lo mismo que se pensaba antes, que se hablaba solo en contra de los norteamericanos, ahora se habla lo mismo de México. Y dice, aquí empieza la pesadilla. Lo más difícil es cruzar México, no es tanto Centroamérica. La reforma migratoria de Estados Unidos, que yo no confío todavía en esta reforma migratoria porque no la conocemos, no conocemos el reglamento de la reforma migratoria. Nadie ha dicho que por aprobar la reforma migratoria todos van a entrar a Estados Unidos y que van a ser beneficiados. No sabemos quién, porque son reformas que a veces no dejan de ser político-partidarias. Pero ¿quién se ha empapado en todo eso? Centroamérica, los gobiernos de Centroamérica, de México, han estado involucrados. Si uno puede decir, ese es problema de Estados Unidos. No, no es problema de Estados Unidos. Es que Estados Unidos está recibiendo a los migrantes.
Y para empezar, los mismos norteamericanos no son británicos. Estos invadieron también, fueron migrantes, Claro. fueron los indígenas. Entonces tenemos que ver que quiera o no, afecta también los países vecinos. Es que Centroamérica está exportando la mejor mano de obra. México ha exportado la mejor mano de obra. Los jóvenes son un 65% entre 18 a 25 años de edad. Es la potencia laboral que está produciendo para sistemas capitalistas y a donde no tienen sus derechos. Ni siquiera a veces la libertad, porque yo sé que muchos trabajan escondidos. En un caso último que recibimos en la base aérea de Guatemala, de aquí de Malacatán, aquí de la frontera, una mujer norteamericana le chocó el carro y al fin él pagó con la expulsión y fue culpable porque no tenía documentos, pero no fue culpable del accidente. Y así tan fácilmente descargamos las cóleras, las iras, los errores para los demás solo porque no tienen papeles. Lo que pasa es que la mujer que emigra tiene que pasar por aquello que ninguna mujer quisiera pasar. Eran hijos, 1, 2 o 3, y se quedan con la abuela. Y tienen que, porque ya no viven juntos. O ya el papá de los niños ya se fue y la dejó. Entonces la mujer siente necesidad de poder hacer algo para que sus hijos tengan un futuro. Nuevo Laredo, si ahí uno no se entrega, nunca va a cruzar para Estados Unidos. Y una mujer que dice esto, porque muchas no se atreven a hablar, yo creo que no es tan fácil y tan bonito que lo quieran publicar. Y tuvimos casos de violación de parejas inclusive. Y muchas mujeres llegan aquí por seguridad, dicen que van con su pareja y a veces no son pareja, es por tener seguridad, por tener protección, entre comillas. Sexual, ¿no? Protección porque otros no se atreven tal vez a meterse pues, sabiendo que sí son parejas, pero a veces no son parejas. Se emparejan en el camino por cierta seguridad de las mujeres. Esto de que pues la mujer entrega el cuerpo es lo que le llaman la cultura del body count. Más o menos. ¿O a qué se refiere eso? Esto es que no le queda otra. No le queda otra. No teniendo dinero, no le queda otra más que entregar. Cuando llegan aquí, dice uno, ve y siente el dolor que tienen por haber dejado los pequeños atrás. Pero siempre entre las dos cosas, entre estar y pasar hambre, quién sabe morir, o que los hijos terminen en algún grupo organizado de la delincuencia común, es de intentar confiar en la madre, la abuela, e irse. Hay situaciones en que la mujer algunas se establece, y entonces procuran de ver cómo llevar los hijos. Otras que no aguantan y regresan. Yo siempre digo que yo, de la forma que van muchos migrantes, yo no llegaría ni a Tapachula. Nosotros hoy día nos cuesta y viajamos con dinero, con pasaportes, con visas, y aún así a veces nos cuesta. Yo creo que el migrante enseña a aventarse, a ser aventados, como dicen en México, a tener el valor de enfrentar situaciones con las ganas de querer cambiar y salir adelante. Y a veces nosotros ya estamos muy acomodados y queremos todo. Hoy día hay una sociedad muy aburguesada, que ya tiene todo y no se atreve a dar parte de sí, de su vida, para cambiar. La transformación, pero de región, de crear políticas no solo para un país, sino que dependemos unos de otros. Las fronteras tienen que ser eliminadas, si no físicamente, moralmente, políticamente, psicológicamente. Entender que el mismo desarrollo del ser humano, el desarrollo económico, hay que eliminar las fronteras para que realmente pueda
entonces beneficiar a todos, a toda la región y afectar a todos y que todos también tengan el compromiso de este cambio, de esta transformación.